A veces es bueno volver a comenzar. Volver a comenzar. Aún recuerdo aquel niño que soñaba con volar. Pirete, que soñaba con volar, que soñaba con volar. Le dijo a su padre: el mundo conmigo cantará. Pero en el laberinto de la vida, ese niño un día se perdió. Y cuando no encontraba la salida, mi padre contestó: para volvernos a encontrar, hace falta perderse y ya. Y hay veces que para avanzar, hay que volver a comenzar. Mi gente. Se perdió y cuando no encontraba la salida, mi padre siempre contestó: para volvernos a encontrar, hace falta perderse y ya. Y hay veces que para avanzar, hay que volver a comenzar. Dale reset. Tal vez algún día en el futuro a mí me toque dar el mismo consejo que de niño a mí me dio papá. Dale reset una y otra vez, para volvernos a encontrar, hace falta perderse y ya. Y hay veces que para avanzar, hay que volver a hay que volver a comenzar. Hay que volver a comenzar. Hay que volver a comenzar. Muy buenas noches, YouTube. Bienvenidos a nuestra siguiente emisión de este Reset Night Show. Soy Luis Batista y vamos a comenzar pues con este monólogo que voy a hacer un poco de referencia al programa de la semana pasada, porque pues sí generó algo de, digamos que generó chispas, generó luces, generó varias cosas, ¿verdad? Lo que algunos me han estado escribiendo pues es el tema de las recomendaciones de libros. Que si el chilangonario, que si el libro de los albures, que si el libro ¿cómo se llamaba? El cabulario, es justo el de los albures, algunos de Zygmunt Bauman, el chingonario. El chingonario, ese fue el que yo dije para el siguiente bookstream, para el siguiente laberinto de los libros, pues lo vamos a tener que recomendar. Pero bueno, eso es un poco lo que salió de ahí, todos los retos de la educación, y pues nos estuvieron escribiendo, preguntando cosas. Y dentro de las cosas que yo estuve como que tratando de responder y elaborar fue el tema de que algo, si es necesario en el mundo de hoy, es precisamente la lectura.
La lectura, porque es la lectura en donde uno adquiere conocimiento de una forma intelectualmente más activa, genera imaginación, genera recursos de relacionar con otras cosas, etcétera, etcétera, etcétera. Soy un poco la temática del día de hoy va a ser el de libros para el 2023. ¿Qué libros vamos a recomendar para este 2023 y que nos sirvan precisamente para desarrollar todo este tema de mejorar la educación? Que a final de cuentas, si recuerdan lo que dijimos la semana pasada, el mejorar como personas tiene que llevarnos inevitablemente a encontrarle el sentido a nuestra vida. A final de cuentas, el encontrar para dónde voy, y eso responde a quién soy y de dónde vengo, pues definitivamente es algo que todo ser humano tiene que lograr en su vida. Bueno, pues eso es lo que vamos un poco a hacer el día de hoy. Aparte hay otra cosa. El tema de la lectura también es todo un reto porque la falta de lectura y muchas veces la falta de hábitos de lectura responden precisamente a la realidad que, si ustedes se acuerdan, la semana pasada nos habló el doctor Alejandro Cervantes. Tiene mucho que ver con el uso de los recursos digitales. Y cuando hablamos del uso de recursos digitales, pues acuérdense uno de los primeros monólogos de Reset, el tema de la adicción al teléfono celular. Acuérdense. Ahí hablamos que utilizar el teléfono celular puede llegar a provocar ciertas modificaciones en el cerebro que genera lo que pues, muchos científicos acá bien top llaman generación de nuevos cableados neuronales. En pocas palabras, se te modifica el cerebro, se te cambia el cerebro, se te mueve el cerebro. Y una de las modificaciones que el excesivo uso de medios digitales genera es, digamos, el daño, el impacto en dos partes del cerebro que ustedes deben acordar, el hipocampo y el lóbulo frontal. Porque fíjense, ¿cuál es la dinámica que un libro te lleva para lograr un aprendizaje? Es un caminito lineal. Pues tú agarras un libro y empiezas a seguir el texto de forma lineal y vas como caminando hacia adelante. ¿Y eso qué te ayuda? A generar estructura de pensamiento, a generar orden, a generar método, y todo eso te lleva a tener autodominio, a tener un control, un sano control. Y eso es lo que genera hábitos, lo que genera fortalezas, lo que el saber seguir procesos, planificar y llevar a cabo proyectos a largo plazo, cosa que hoy en día se pierden de volada. ¿Cómo se es el aprendizaje hoy en día? Pues tú agarras tu celular y a lo mejor te dicen, pues no sé, el chingonario que nos decía ayer, la semana pasada, el doctor Cervantes. Y a lo mejor uno le puede venir a la mente la idea de, ¿a poco eso existe? Y entonces te vas al celular y ¿qué hacemos inmediatamente? Pues te vas al Google. Y entonces abres tu buscador y en el buscador, ¿qué te va a aparecer? La última búsqueda que tuviste. Y entonces, por ejemplo, si tú ibas a buscar este librito, te aparece tu última búsqueda que fue pues la canción de Shakira de la que hablamos la semana pasada. ¿Y qué va a pasar? Ya subieron la letra a Letras Google. Pues se lo voy a compartir aquí a Rodrigo y le mando y Rodrigo lo recibe y dice, no, pero aparte ya vi la canción versión norteña, porque seguro la sacan en breve, la versión norteña. Y entonces me la reenvía, entonces ya me la reenvió, entonces digo, oigan, vamos a ponerla, y entonces empezamos a ver así. Y la búsqueda que yo me metí a hacer, bien, gracias, ya se nos olvidó. Es lo que pasa, por ejemplo, cuando nos ha pasado que en la noche dices, ya voy a responder el último WhatsApp. 10 de la noche. 12 de la noche, 2-3 horas después, estás viendo en TikTok el resumen del chisme entre Laura Bozzo y Niurka Marcos. No me pasó, pero dicen que eso pasa. Y tú de repente dices, yo nomás venía a responder un WhatsApp y acabé en TikTok viendo estas cosas. Porque la forma en la que uno accede a la información al celular no es lineal, sino es como tardear, tiros al aire, así a lo loco. Una investigación, por ejemplo, pues es así. Abres un artículo, lees el primero, el segundo párrafo y te va a aparecer párrafos con un montón de links.
No terminas de leer el segundo párrafo cuando ya le estás dando clic a uno de los enlaces que te aparece ahí, te manda un video. El video no lo terminas de ver porque en los primeros 10 segundos te apareció algo que te interesó, le diste pausa y te lo fuiste a buscar. Y entonces, ¿qué pasa? Lejos de navegar en Internet, naufragamos en Internet. Y eso es lo que está sucediendo. Y según las recientes investigaciones, esa nueva forma de procesar información en el cerebro lo modifica de tal manera que ya no hay un esfuerzo porque ya no hay un proceso lineal y entonces las dos partes del cerebro, una de ellas el hipocampo, que es donde reside la memoria, pues no se ejercita, no se esfuerza y entonces empieza a volverse una parte del cerebro blanda y eso que genera un daño. ¿Y qué es lo que estamos viendo? Pues que en la vida real, en la sociedad de hoy, ese daño se ve en pérdidas de la memoria, en falta de empatía y una gran superficialidad emocional, porque son las partes del cerebro que se están dañando. ¿Y cómo se salva esto? Forzando, ejercitando esas partes del cerebro. Y una de esas formas de ejercitar y forzar el fortalecimiento del cerebro es la lectura. Queridos amigos, bienvenidos a Reset Night Show. Hoy tenemos recomendaciones literarias para el 2023. Pero antes vamos con nuestra cápsula de Doctrina Social de la Iglesia. Cuentan que un submarino norteamericano iba a toda velocidad en dirección hacia el norte. En un cierto momento, su radar identificó un obstáculo en su ruta, justamente a unos cuantos kilómetros de frente. Lo lógico es que con su radio alertaron y dijeron: somos un submarino norteamericano y vamos a tantos nudos de velocidad, les pedimos que se muevan tantos grados a la derecha. El obstáculo, que pertenecía a territorio canadiense, respondió: no, muévanse ustedes tantos grados a la izquierda. Enojados, los del submarino norteamericano volvieron a responder, exigiendo a los canadienses que se movieran a la derecha. Pero la respuesta fue la misma: no, muévanse ustedes a la izquierda. Los norteamericanos tomaron una postura algo soberbia y volvieron a decir que eran un submarino norteamericano y que si no hacían caso a la instrucción que les estaban dando, entonces tomarían otro tipo de medidas. Con toda la calma del mundo, los canadienses respondieron: nosotros somos un faro. Ustedes deciden si se mueven o no. Queridos amigos, en la cápsula anterior Angie nos habló del Hakuna Matata. Y si algo nos quedó claro a partir de su reflexión es que las verdades absolutas sí existen. Una de ellas es que nos vamos a morir. ¿Cuándo y cómo? No se sabe, pero nos vamos a morir. Y así como esta verdad, existen otras verdades que también no se mueven. Los principios. Y todas ellas, como el faro canadiense, no se mueven, sino que son seguridades. Cosas firmes que nos sirven de referencia para cuando las cosas se tornan confusas. Cuando la vida se pone difícil, cuando hay incertidumbre y no sabes qué sigue, los faros alumbran en medio de la oscuridad para guiar a los barcos en medio de una tormenta. Y así, los principios y las verdades nos guían cuando la vida se pone oscura. Y en este sentido, la doctrina social de la Iglesia tiene una serie de principios que nos guían cuando las cosas en la sociedad se ponen feas. Son una serie de señales para evitar chocar. Pero además, como son principios que no se mueven, es peligroso caer en contra de ellos, como el submarino norteamericano. Esos son los principios de los que nos habla la doctrina social de la Iglesia. Podemos englobarlos en 7. El principio del bien común, que es el conjunto de condiciones sociales que permiten que todos los ciudadanos se desarrollen plenamente. Segundo, el destino universal de los bienes. Este principio nos dice que todo lo que hay en el planeta es de todos y para todos. Pero para que haya un orden social, de este principio surge el derecho a la propiedad privada. Después está el principio de subsidiariedad, con el cual se busca que los poderes políticos ayuden a los individuos a desarrollarse social y económicamente, es decir, buscan no darles pescado, sino enseñarles a pescar. Luego está el principio de participación, en el que se fundamenta que todos los ciudadanos debemos involucrarnos en la construcción del bien común, debemos involucrarnos en la política. Después está el principio de solidaridad, el cual nos dice que según el designio de Dios, todos los humanos somos una gran familia, y por ello debemos sentirnos responsables de los demás y preocuparnos por ello. Otro principio es el de los valores fundamentales de la vida social, que son la verdad, la libertad y la justicia. Y finalmente se encuentra el principio de la vía de la caridad, que es la concreción de cómo se lleva a cabo el mandamiento nuevo de Jesús: ámense los unos a los otros como yo los he amado. Todos estos son una serie de principios firmes que no se mueven y como el faro nos ayudan como guía en los momentos más difíciles del desarrollo social. Todos estos los veremos más detenidamente en las próximas cápsulas.
Bueno, amigos, después de esta cápsula, pues vamos a la entrevista de hoy. Ya les comenté cuál es el tema. Recomendaciones literarias para el 2023, pues justo para volver a retomar el hábito de la lectura y volver a ejercitar nuestro cerebro y pues un poco reconstruir la sociedad de hoy que pues se está viniendo para abajo, ¿verdad? Se está como desbarrancando y como les decía el otro día, pues este trabajo es para sacar al buey de la barranca, ¿verdad? Salvar la sociedad que se nos está yendo un poco de las manos. Y con un elemento tan básico al cual todos podemos tener acceso, que es la lectura. Y para ello, pues traje un muy buen amigo, bueno, no traje, vino y nos hizo favor de darnos unos minutos de su tiempo para platicar sobre este tema del cual, pues a él y a mí nos encanta, nos apasiona, que es la lectura. Él es abogado, es un apasionado de la lectura, es un comprometido con su sociedad y es el buen Alejandro Ruiz Sola. Bueno. Gracias por la bienvenida. El buen Alex, ¿cómo estás? Bienvenido. Bien, gracias. Bienvenido a Reset Me extrañaba Night Show. verte en persona. No, igual, pues imagínate, ya esta invitación estaba pendiente desde el inicio del programa, desde que empezamos hace casi 8 semanas. Ya 8 semanas, 2 meses de Reset. 8 ya. Imagínate, ya llevamos 8 y hasta apenas vienes. Pero mira, veniste en un momento adecuado, porque el programa de la semana pasada generó eco y hoy seguimos con ese eco de la lectura. Son muy bueno, muy buen programa. Si no lo han visto, váyanse y tienen que verlo. Alex, ¿de dónde nace tu amor por la lectura? En la infancia, pues afortunadamente mis papás nunca nos procuraron videojuegos ni cosas, que en esa época pues, estamos hablando de lo más moderno era el Atari. Entonces, pues bueno, todavía... No sé qué sea, pero... Y eso que fue mi alumno en secundaria. Ya, sí, soy más chavo que Luis. Y bueno, en esa época existía el Atari y alguna cuestión así. Entonces, los domingos teníamos por costumbre ir a visitar a mis abuelos maternos. Y uno de mis tíos tenía una colección impresionante de libros, una biblioteca muy, muy extensa. Y pues mi mamá no era muy orientada a dejarnos ver televisión mucho tiempo. Entonces nos decía, el domingo puedes ver 1 hora de televisión, tú escoges a qué hora, que escoges qué programa y se acabó. El domingo nos daba chance 2 horas y entre semana teníamos 1 hora. Entonces, pues obviamente 2 horas de televisión, si estabas ahí en casa de la abuela durante 8 o 10 horas, pues se te iban como agua. Y el resto del tiempo, ¿qué hacías? Entonces, lo único que había por hacer era ir a la biblioteca de mi tío. Ok. Y bueno, tenía libros de todo. De todo. Algo que siempre le admiré a mi tío fue, él fue autodidacta. Él estudió a la secundaria y de ahí, bueno, entró a trabajar y demás, pero siempre se preocupó por estudiar, ¿no? Y en esa época pues se podía estudiar incluso una carrera por correspondencia, ¿no? ¿A poco? Sí. Sí. Digo, a pesar de que eres más grande que yo, no te acuerdas de eso, pero... Sí, es que yo vivía en una burbuja. ¿No? Exactamente, te tenían no había forma de enterarme. Sí, pero en esa época se podía estudiar por correspondencia, ¿no? Incluso después hacían bromas, ¿no? Eres secretaria por correspondencia, cuestiones así, ¿no? Pero bueno, se podía hacer. Y mi tío estudió de esa manera y pues se hizo aficionado a la lectura. Pues obviamente, entre estar aburrido sin hacer nada, realmente el fútbol a mí nunca me agradó y pues lo más que pudiera yo haber hecho ahí en casa de mis abuelos era jugar fútbol y no me gustaba. Y tampoco nos dejaban salir a la calle solitos, ¿no? Entonces, sí o sí, terminaba yo viendo los libros. Y ahí fue como me empecé a enamorar de la lectura. Tenía libros maravillosos. Recuerdo mucho el libro de Jack London, es La llamada de la selva. No, hombre, es un libro que he leído 4 o 5 veces en mi vida. Tengo la nueva edición con todos los libros de Jack London. Y bueno, así es como surge en mí el gusto por la lectura. ¿Tú te acuerdas cuál fue el primer libro que leíste? Yo no lo leí. Bueno, nos podemos ir un poco más atrás a la prehistoria. Mi mamá me leía, o nos leía a mi hermana y a mí. Tengo 2 hermanos, pero a mi hermano menor le llevo 10 años, entonces hay
un tiempo bastante grande, pero a mi hermana y a mí nos leía en las noches antes de dormir y había un libro que se llamaba El Pingüino Friolento. Bueno, tú sabes que los niños pues te piden que les leas 100 veces lo mismo, porque además tiene un efecto que el niño, como ya se sabe la historia y ya sabe qué es lo que va a pasar, al niño le da un sentimiento de seguridad. No sé si alguna vez te habrán... Bueno, por eso los niños pequeños te piden que les leas varias veces lo mismo. Tú dices, oye, ya te lo sabes. Sí, pero pues ya se lo sabe, pero al niño le da seguridad saber qué es lo que va a pasar. Y bueno, entonces el Pingüino Friolento era mi libro favorito. Mi mamá ya lo alucinaba, pero y yo me sentía el Pingüino Friolento, ¿no? O sea, hacía calor y yo me ponía bufanda como el pingüino. Bueno, ese fue uno de mis libros favoritos, hablando ya de muy pequeñito. Y pues después el otro libro favorito, el de Jack London. Yo creo que ese es uno de los libros que más me marcaron, porque además, y les recomiendo que lo lean, te hace pensar y te hace imaginar escenarios, la nieve, los perros peleando, las luchas por el poder, la cacería, el bosque, la noche. O sea, es que esa es una de las cosas que más ayuda la lectura, ¿no? Exacto. Te fortalece y te potencializa todo el tema creativo. Sí. O sea, yo hace ratito hablaba en el monólogo del tema de cómo los celulares te atrofian partes del cerebro, pero al final de cuentas, una de las cosas más evidentes es que te vuelven una persona simplemente pasiva, que nomás estás viendo en la pantallita, ¿no? Y lo que hace, por ejemplo, la lectura, como lo hace también antes el radio, era que tú estabas oyendo, tú aquí estás viendo, pero estás fomentando la imaginación y eso te expande el mundo muchísimo, ¿no? No tocó a ti, pero por ejemplo las radionovelas, ¿no? O sea, esas sí me tocaron. Mi abuela, exacto, mi abuela escuchó La Tremenda Corte, ¿no? De Tres Patines. ¿Cómo no? O sea, sí, efectivamente, o sea, tu imaginación vuela. Claro. Vuela, ¿no? Y estás obligado a imaginar, a pensar, cómo estará, qué será, cómo serán los personajes, etcétera. Entonces, esa es la maravilla de la lectura y por eso me enamoré, aunque ya dijiste que el que se enamora no es feliz, pero bueno, entonces más bien yo diría que... Yo no lo dije, lo dijo esa doctora bueno, de temas... Entonces, por eso amé la lectura o amo la lectura, ¿no? Porque te mete en un mundo muy, muy interesante. Oye, ahorita que dices eso me acordé, yo me acordé, el primer libro que yo leí fue El Viejo y el Mar, de Ernest Hemingway. No sé si lo has leído, pero todo el proceso es este señor en su lanchita tratando de pescar creo que era un pez vela, no me acuerdo qué cosa era. No recuerdo. Es brutal, a mí de verdad que eso fue lo que me enganchó, porque yo lo estaba leyendo y es como película de bajo presupuesto. O sea, es un cuarto, una escena, una cámara y con eso graban una película que a lo mejor se vuelve súper exitosa. Aquí es igual, es un escenario y un personaje, basta, ¿no? Y a mí de verdad la forma en la que lo narra el autor, sí, o sea, como que me enganchó tanto que yo dije, wow, esto está padrísimo. Y yo, pues fíjate, yo me empecé a meter a los libros justo a partir de ahí. Entonces, qué padre, qué interesante. Pero a ver, hay otro tema interesante que es el que cada época tiene sus libros. Sí. Cada época tiene su literatura y muchas de esa literatura responde a necesidades que tiene el mundo, a necesidades que tiene la sociedad en ese momento, o simplemente describe lo que está pasando en la sociedad y el lector lo encuentra, se identifica y el boom, como la música, ¿no? Bueno, Bad Bunny, Shakira. Bueno, ya me están diciendo que estoy obsesionado con Shakira, pero pues es que la canción está brutal. Bueno. Ya hubo respuesta de Piqué. ¿Ya hubo respuesta de Piqué? No me digas eso. Siguiente jueves vamos a hablar en las noticias sobre la nueva canción de Piqué. La respuesta de Piqué. Caray, va a estar interesante. Muy interesante. Pero fíjate, en este tema de los libros, hay libros que tienen un contexto que responde un poco a las realidades. Y pues tú y yo platicando, pues encontramos que hay muchos libros que la realidad que estamos viviendo, pues de alguna manera como que estos libros responden a ella, la analizan y te ayudan, justo a lo que decíamos en el programa anterior y un poco al inicio de a encontrarle el sentido a las cosas,
a encontrar y decir qué es lo que está pasando en el mundo y cómo puedo seguir avanzando. Porque si uno no avanza, ahí es donde entra la desesperación y demás. Libros para el 2023 que nos permitan, que nos ayuden a comprender mejor el mundo de hoy. Vamos a ver, Alex. Bueno. ¿Tienes algunos libros que nos puedas recomendar en este sentido? Alguna vez ya te había mencionado un libro que me está gustando mucho. Todavía no lo termino, pero es un libro muy, muy bueno. Se llama De Quetzalcóatl a Cristo. De Quetzalcóatl a Cristo. Ok, suena es bien. del doctor Fernando, bueno, ahorita no recuerdo los apellidos del doctor, pero es un libro muy recomendable porque de entrada yo, como quizás mucha gente, pensaba que Quetzalcóatl era un dios que adoraban los aztecas o los mayas, llamándole Cuculcán, etcétera, ¿no? Pero pues en realidad el autor explica y demuestra cómo es que se trató de una persona. Era un ser humano que sí, muy avanzado para su época, pero que ayudó a plasmar todos los valores, toda la ciencia, la evolución social, la paz que se vivía en lo que él llama la cultura madre, que en este caso es la que derivó con los toltecas, los olmecas y todo eso, ¿no? Ya después llegaron los belicosos mayas, aztecas, pero bueno, iba explicando todo ese proceso y cómo Quetzalcóatl, a través de sus enseñanzas por diversas culturas mesoamericanas, les llevó esa ciencia, ese conocimiento, pero además ese nivel espiritual de un solo Dios, no de muchos dioses. Entonces, bueno, te mencionaba en algún momento también, ¿no? Es interesante cómo, y lo dice el autor, cómo es que Dios, a través de las semillas de la palabra, se manifiesta a las diversas culturas, aunque sea al otro lado del mundo, donde ni idea tenían del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo y demás, ni por temporalidad ni por distancia, ¿no? Y sin embargo son también sus hijos y habla a través de Quetzalcóatl a estas culturas, ¿no? Entonces, está muy, muy interesante. Cuando hablamos de esto, me imagino que harán en el libro alguna diferenciación entre pues, aquellas cosas que luego se critica mucho de las culturas que había en México aquí antes de que llegara los españoles, ¿no? ¿Sí se hace alguna referencia o simplemente se centran en analizar esto que nos acabas de mencionar? Porque luego eso es lo que pasa, ¿no? Empiezan a como que entre que saco lo bueno de una cultura, pero después resalto lo otro que también fue muy sanguinario y fue unas cosas que ya ves que hoy hay mucho pleito histórico en ese sentido. Sí, muy polarizado, ¿no? Sí, mucho, muchísimo. No, fíjate que el libro es muy objetivo, se centra precisamente en las virtudes y en las cualidades de esta persona o de este ser humano, que también lo dice, no era ni un español que atravesó solito el mar, ni era extraterrestre, no, o sea, era un ser humano nacido aquí en territorio americano y pues bueno, platica todas esas bondades sin ser polarizado o de decir que todo era maravilloso, pero pues tú te das cuenta cómo el ser, o empieza a demostrar cómo el ser humano busca la trascendencia, ¿no? Y refiere que a veces pensamos en nuestros antepasados como seres tontos, ¿no? Que veían el fuego y, es el dios fuego, ¿no? ¿No? Y él dice, no era eso, o sea, realmente ellos sabían que había un ser arriba o por encima del ser humano, pero tampoco eran tan tontos como eso, ¿no? Dice, y tan inteligente era nuestro antepasado que se dedicaba a la cacería, a la agricultura y demás, como lo puede ser ahorita un ser humano que esté en la Universidad de Harvard estudiando un átomo y lo que sea, ¿no? Entonces, me gusta mucho la narrativa, me gusta mucho esa parte, que te digo, no resalta tampoco ni dice, no, los aztecas sanguinarios, homicidas, no, o sea, muy objetivo, muy, muy objetivo. Y bueno, sí te va encaminando o te va llevando de la mano de cómo toda esa cultura, ese conocimiento que él les ayudó a difundir, a final de cuentas, fue preparando el camino para la aparición de Nuestra Señora en 1531. Ahí sí toca eso, la aparición de la eso sí Virgen. lo toca, sí. ¿Y ahí cómo lo narra? No he llegado ahí.
Ah, no has llegado ahí. No, te digo que perfecto. no he terminado el Está libro. superbién. No, pero bueno, va encaminado a eso. Claro. Entonces, muy, muy recomendable el libro. ¿Otra vez el nombre? De Quetzalcóatl a Cristo. Del autor. En Amazon. Es doctor Fernando, no recuerdo, se me fue ahorita. Ahorita lo buscamos. Sí. Oye, está fabuloso. Y eso, pues fíjate que está bien interesante porque si uno ya lo contemporaneiza, si existe esa palabra, si lo ponemos aquí en el contexto contemporáneo, pues tiene mucho que ver con los temas que hablamos aquí, de que si uno no sabe de dónde viene, va a ser muy difícil que sepa quién es y por supuesto no va a saber hacia dónde ir. Que son las preguntas aristotélicas básicas que aquí muchas veces hemos tratado. Y fíjate, en un libro así deberíamos saberlo. Y así como lo manejas y así como manejamos los temas aquí, incluso hasta un no creyente debería de leerlo, pues para saber dónde vienen sus raíces, ¿no? No es un libro religioso, definitivamente. Okay. Pero como histórico. Es histórico. Y cómo resalta que el ser humano desde siempre ha sido ser humano. Y él lo dice, ¿no? O sea, los vestigios y demás, dice, siempre está el ser humano ya con todas sus potencialidades como las tenemos actualmente. No hay ningún australopithecus, ni ningún neandertal, ni nada de eso. O sea, no aparece, por ningún lado aparece ningún ser humano de esa forma, ¿no? Sino que el ser humano fue ser humano desde un inicio. No hay hasta ahorita una prueba contundente en contrario. Y como siempre se buscó la trascendencia. Y a pesar de no tener un conocimiento teológico profundo, ni mucho menos, a través de las obras de los antiguos se ve el sentido de trascendencia. Y dice, una de las formas de demostrar el sentido de trascendencia es el enterrar a los muertos, con todo el respeto. Y esperando que tengan una vida después de esta vida, ¿no? Hay que leerlo. Hay que leerlo. Hay que leerlo. Hay que leerlo. Muy bien. Está muy bueno. En este sentido hay otros libros que me estabas comentando que también son controversiales. ¿Cuáles eran? Que no te la cuenten. Que no te la Que cuenten. no te la cuenten, del padre Javier Olivera Rabasi. Por cierto, comercial, próximamente va a salir la entrevista que le hicimos al padre Rabasi aquí en Reset, así que espérenla porque va a salir muy pronto. Que no te la cuenten. A ver, ¿de qué tratan esos libros? Porque el padre Javier aparte toca temas espinosos y entonces como los aborda y la perspectiva que él aborda es mucho de romper mitos que se nos enseñan en las escuelas, en las universidades y que a veces pueden tener hasta ciertos prejuicios o una búsqueda de eliminar una cultura, ¿no? Sí. Estos libros no nacieron como libros como tal, sino que son una serie de clases que el padre iba dando. Ah, ok. Y de pronto vio que era tanto el material y dijo, bueno, pues vamos a formarlos en un bloque un poco más organizado, y entonces ahí sí es como nacen esta serie de 3 libros, ¿no? Entonces, uno de los temas que a mí me gustó mucho y me llamó mucho la atención, y lo reconozco, yo era ignorante de una teoría que ahorita te voy a platicar, que dice, bueno, relacionado con lo que te decía de que no hay señales de los neandertales. Ajá, y de los... ¿no? Sí, sí, sí. Y bueno, aquí el padre en uno de los capítulos habla precisamente de los fósiles cuestionados. A su vez nos refiere a otro libro que se llama así, Fósiles Cuestionados, de un científico argentino que, bueno, él demuestra, y tiene ahí las evidencias, bibliografía y demás, pues que no existe ningún eslabón perdido. Bueno, de entrada no hay, o sea, si está perdido es porque no lo han encontrado, ¿no? Y segundo, sí, pues sí, ¿no? Sí, ¿no? Entonces, y segundo, cómo han habido fraudes con muchos de los supuestos huesos encontrados, ¿no? Incluso de gente que no recuerdo ahorita el nombre, de algún científico o pseudocientífico por ahí de los años 30, 40 del siglo pasado, que juntó de pronto el maxilar, me acordé que se le... El amigo que se le zafó la mandíbula. Ah, pues puede ser, ¿no? A lo puede mejor ser que ahí se encuentra el eslabón perdido, ¿no? Chiste local, amigo. Bueno, como de un cráneo de humano, juntó con el maxilar de un mono,
de un mono de gran tamaño, entonces se inventó el cuento, de que además el maxilar se encontró a no sé cuántos metros y bueno, a diferentes profundidades, etcétera. Entonces, bueno, se armó su historia y dijo, bueno, acá está la muestra, ¿no? De un cerebro más o menos humano, pero simiesco en su rostro, ¿no? Eso, y lo fundamenta, sí hay fundamentación. Sí, por supuesto, sí, porque está, incluso esta persona en su momento pues fue señalada por ese fraude, ¿no? Y terminó reconociendo, pues sí, efectivamente sí hice eso, ¿no? Entonces, ¿sabes qué me llama mucho la atención? Que hay un montón de cosas, teorías, datos históricos que tomamos así como súper ciertos porque está en un libro de texto que nos dieron en la escuela, en la universidad, pero no hubo un video, no hubo una grabación vocal de que eso haya sido cierto, ¿no? Y entonces nos lo creemos como si de verdad fuera así. Y por un ejemplo es que hoy en día, incluso habiendo celulares donde, decía por ahí un autor, este es el primer siglo que se ha grabado, que se ha videograbado en la historia de la humanidad, aún así existen fake news. Existen noticias que no sabes si son ciertas, a pesar de que puedes grabarlo. Yo me imagino cuánta cosa histórica de estas debe haber que son falsas, o por lo menos que debemos como que con tiento abordarlo. Sí, por lo menos cuestionarlas, ¿no? Tratar de profundizar. ¿No? Bueno, el padre Javier lo maneja muy bien y te digo, ahí habla de la teoría, pues son dos teorías, ¿no? La teoría de la evolución, muy cuestionada y muy debatida, y él lo menciona, ¿no? Difícilmente comprobable. Y la teoría creacionista, que yo nunca la había escuchado como tal, ¿no? Como teoría creacionista, ¿no? Pues obviamente de que venimos de la mano de un ser supremo que creó al ser humano, ¿no? Entonces, pues bueno. ¿Cuántos tomos son? Son tres. Son tres tomos. Habla también de toda esa aversión que se genera hacia la mal llamada conquista española, ¿no? Entonces, bueno, tampoco se va a la novela o al lado, o la leyenda rosa, ¿no? De que todo fue perfecto, pero pues bueno, narra también de manera muy objetiva pues la realidad de qué fue el fenómeno de la llegada de los españoles y cómo es que se da ese cambio pues cultural, ¿no? Esa llegada de un puñado de personas cambiando la estructura social y la dinámica social de millones de seres humanos, ¿no? Que no fue por ellos, sino por todo lo que ya sabemos, ¿no? Que pues estaban en contra del salvajismo y del canibalismo de los aztecas, ¿no? Entonces, que eso también hay un chorro de evidencias científicas y arqueológicas, bastante bien fundamentadas, ¿no? Sí. Hay un montón. Sí, ahorita también, ahorita que decías de esto existen un montón de mitos, de historias que no son muy, muy ciertas, me viene a la mente un libro que te tengo que devolver. Porque me lo prestaste y la verdad está en la lista de espera para poderlo leer, pero ya estuve hojeándolo un poquito, estuve leyendo los primeros 2 capítulos, el índice, y es un libro que vale mucho la pena incluso para organizar a lo mejor un tipo de curso, un mini curso, que es el de La Inquisición, se llama Un Tribunal de Misericordia, que es de también otra entrevista que próximamente va a salir aquí en Reset, que es la entrevista a Cristian Rodrigo Iturralde. Está fabuloso porque lo que él se dedica es a desmitificar todo lo que se ha dicho de la Inquisición. Y en esencia lo que él dice es que la Inquisición fue realmente un tribunal de misericordia. Gracias a la Inquisición se salvó la vida a muchas personas. Se les logró salvar de la horca, de la hoguera, de todo lo que dicen que hizo la Inquisición. Él demuestra con documentos, con datos históricos. Él se fue a viajar a varias partes de Europa para ir directamente a las fuentes y sacar los documentos ahí. Está fabuloso. Sí. También ese es otro tema que de pronto es como, entonces más bien la Inquisición era todo lo contrario a lo que nos han vendido. Pues parece ser que sí. Y además fue la primera institución que reconoció los derechos humanos, no llamándoles quizás de esa manera, pero que reconoció los derechos humanos, ¿no? De entrada la vida y la integridad personal, ¿no? Entonces sí, también es un libro bastante... Que por cierto, Cristian Rodrigo Iturralde acaba de publicar otro libro que se llama Cómo identificar, debatir y vencer al idiota. ¿Así se llama? Así se llama. ¿En serio? Sí. Hay que comprarlo.
Sí. Y que además vendrá por aquí en marzo. Andará ¿Viene por para marzo aquí marzo? Cristian y pues va a estar Vale la bueno. pena, vale la pena. Lo escribió en coautoría con un sacerdote. Oye, hablando de estos personajes, ahorita que dijo Rodrigo, creo que aquí, ¿hoy qué día es? Hoy es 20. Hoy es jueves 20. El domingo sale el libro nuevo de Laje. El de, ¿cómo se llama? La sociedad idiotizada o algo así. Saca nuevo libro Laje. Bueno, ahí lo dejamos. Pues ya tenemos más libros para leer, 2023. Claro. Bueno, primero tengo que terminar el de la batalla cultural. que del está denso, pero pues también... Sí, está. ¿Qué otro? Bueno, yo no sé, nos queda poquito tiempo, yo no sé si de este libro, de esta serie de libros, de esta trilogía, ¿hay alguna otra cosa que quieras como destacar? Porque está muy bueno. También son libros imperdibles, te cambian toda la estructura que de pronto de todo lo que nos contaron en la infancia o en la universidad, en la escuela, ¿no? Y sobre todo con datos, o sea, con fuentes comprobables. Me viene a la mente ahorita un libro que yo sé que te va a gustar mucho y bueno, y también al público. Se llama El monstruo de la comodidad. El monstruo de la comodidad. No sé si lo has escuchado, de Alejandra Diener. A ella sí la he escuchado, entonces... Ok, ese libro explica cómo es que nosotros como sociedad nos hemos dejado que ese monstruo de la comodidad se devore todo. Los valores, el altruismo, o sea, cómo nos está comiendo, nosotros viéndolo. Y lo mejor es que no nada más te plantea un escenario deprimente, no nada más nos narra cómo es que estamos viviendo actualmente, sino que además te plantea una posible solución, que obviamente requiere la participación de todos y un cambio de mentalidad, sobre todo primero de reaccionar y darte cuenta qué es lo que está pasando y cómo podemos cambiar esa situación. Ese libro también es... Yo creo que también es de los de sí o sí, para poder entender lo que nos está pasando y cómo cambiarlo. Es un libro muy pequeñito, pero muy, muy profundo en las reflexiones que ella hace. Ese libro también es de cabecera. De cabecera. Bueno, ya tenemos ahí una lista. No, ya tienen bastantes, por lo menos ya hay uno para cada mes. A ver, nos quedan pocos minutitos. ¿Hay algún otro más? Creo que me habías mencionado otro que tú dijiste, este también es clave. No recuerdo ahorita porque son muchos. Hay libros del doctor Agustín Herrera Fragoso. Él ha sido compilador o ha ayudado a integrar sus libros, a publicar los libros. También están muy, muy buenos los libros del doctor Agustín Herrera Fragoso. Él es el que maneja el tema de transhumanismo. Exactamente. Tiene un libro de transhumanismo, tiene un libro... Otro libro, no recuerdo ahorita el nombre, pero y prometo pasártelo, donde habla también sobre la educación sexual integral. Ahí habla el doctor Madrazo, escribe el doctor Madrazo. Tiene otro de la deconstrucción de lo humano, ¿no? Uy, esto está bueno. Ese está muy bueno porque habla sobre el tema de la ideología de género. Entonces te explica por qué no, desde el punto de vista científico. Vienen ahí varios autores y entonces te dicen, ¿por qué es sexo? ¿Por qué no es género? ¿No? ¿Por qué de qué manera se está deconstruyendo al ser humano? ¿Qué es lo que se puede hacer? Habla desde el punto de vista ético. También son libros que vale mucho la pena leer. La defensa del embrión, tiene otro libro que también se llama La defensa del embrión, donde, te explica todo desde muchos aspectos, biológico, ético, jurídico, médico, cómo es que el ser humano y la vida del ser humano empieza desde la concepción y cómo se defiende toda esta... más bien cómo se defiende al ser humano desde sus etapas más tempranas y por qué, ¿no? O sea... Ahorita que dices eso, me viene a la mente un libro que recomendé justo en el programa piloto de Reset, que fue el de Y los Sapiens, ¿dónde quedó? Ah, por supuesto. De García Triñaque. Triñaque. Que aparte está muy padre porque tiene dibujitos y tiene ilustraciones, te pone gráficas y te pone códigos QR. Ya ven que ahorita en la pandemia nos hicimos expertos en los códigos QR, pues ahí los encuentran, está muy padre. Y eso creo que es también muy bueno porque
es una forma también de acercar la lectura a gente que a lo mejor no está tan habituada y que a lo mejor requiere como que algún dato de imagen, pues que le ayude como para facilitar el acceder a la información. Ese también es otro muy bueno, ahorita que dijiste todo esto de la fundamentación. Es imperdible. Es básico. Oye, Alejandro, pues qué interesante todo lo que nos acabas de platicar y qué padre que pues haya bastantes libros por leer y sobre todo un reto en el tema de volver a formar nuestras mentes, de fortalecer nuestros cerebros incluso, pues para ser mejores personas, ¿no? Sí, por supuesto. Y la lectura es lo mejor, tanto la formación, como dices, como también el desarrollar la imaginación. A mí me gusta mucho leer pues algo de novela y todo eso. ¿Qué novela te gusta? Yo casi no leo novelas, leo poquitas, pero... Me gusta mucho la novela histórica o también la jurídica. Ahorita no recuerdo bien el título de John Grisham, algo así se llama. Ajá. Él tiene novela jurídica. Y pues bueno, a mí como abogado, claro, a mí me encanta, ¿no? Pues te narra situaciones hipotéticas de un abogado, ¿no? O de alguna situación en particular, ¿no? De, no sé, un problema que implica cuestiones legales. Y entonces te va desarrollando la trama de cómo se llevó a cabo. De cómo se llevó a cabo el juicio, las pruebas, etcétera. Pero no es aburrido, o sea, no son libros aburridos. O sea, sí lo hacen, amén. Sí, son muy, muy buenos también esos libros. Vas a decir que qué abajo ha caído, pero es como el programa de la doctora Polo, el de Caso Cerrado, pero en novelas. Perdón, me fui muy abajo. Sí, demasiado. Pero se me vino a la mente porque es así. Es como agarrar un caso real y narrarlo así de forma amena. De hecho, hay una película de John Travolta que está basada en uno de los libros de este autor. Sí, no tengo ahorita, no recuerdo el nombre de la película de John Travolta, pero explica precisamente eso. Es algo del medio ambiente, tiene que ver algo con el medio. Están una empresa que está contaminando un río, hay gente muerta por la contaminación del agua y no sé qué. Y bueno, obviamente se entabla ahí una batalla legal y pues bueno, viene toda la trama, está muy... De cómo se desarrolla. Exactamente. Oye, pero aparte hay muchas muy buenas películas de este tema de desarrollo jurídico, ¿no? Y ahorita han salido incluso series. Sí. Estoy viendo, empecé hace un par de días, una serie que está en una plataforma que se llama La estructura de un escándalo, creo que se llama así. La estructura de un escándalo. Y entonces es un caso británico de un ministro, de uno de los Tories del Parlamento británico, que desafortunadamente pues, le pone el cuerno a su esposa. Y lo sacan a la luz y se arma el escándalo. Y entonces empieza el proceso de qué va a ser, pues es un personaje público, es un ministro, lo vamos a destituir, no sé qué, pero mientras está esto y él sale a decir, pues sí, engañé a mi esposa, fallé a mis hijos, pido una disculpa y voy a reconstruir la confianza de mi familia y de mis votantes, pues la señora con la que le puso el cuerno sale a decir, no fue así, abusó sexualmente de mí. Y entonces empieza a ver detrás toda la trama de las personas que le quieren hacer un daño y empiezan a estructurar jurídicamente cómo atacarlo para destruirlo políticamente. Y entonces empiezan a ver todos los mecanismos legales que se están utilizando tanto para la defensa como para atacarlo. Bueno, pero es una serie, aquí estamos recomendando. Los libros son mucho en ese sentido, o sea... están muy, muy interesantes. O sea, aunque no seas abogado, te atrapa la historia. Entonces, pues bueno, o sea, tanto para formarte como para desarrollar la imaginación, entretenerte y demás. Eso, ¿no? Pues, John Grisham, ¿no? Ese es el tema jurídico. Muy bien. Sí, tiene muchos. Alex, pues ya se nos fue el tiempo. Ya se nos fue. Te agradezco muchísimo. No, hombre, a ti. Y te propongo que vengas dentro de 6 meses para recomendarnos más libros para el semestre que nos falta. Porque aquí fueron poquitos. Estos sí nos los echamos en 6 meses. Tenemos que. Tenemos que porque vamos atrasados. Muy retrasados. Te debo ese libro de la Inquisición de hace como un año. No te preocupes. ¿Te parece? Me parece. Muy bien, Alex. Pues gracias por venir a ti. Reset Night Show. Queridos amigos, pues ya se nos fue el tiempo. Les agradezco mucho su atención.
Y pues no dejen de tomar nota. Estos libros son muy buenos para formar la mente, desarrollar el cerebro, desarrollar la imaginación, estructurarnos y, como hemos dicho en varias ocasiones, es una forma en la que sometemos al cerebro a una disciplina buena para tener control y eso, tener un dominio de nuestra vida, de nuestra vida, ya no digamos de la sociedad. De la vida, ¿para qué? Para que nuestra vida tenga un sentido y sepamos a dónde ir. Queridos amigos, soy Luis Batista. Nos vemos el siguiente jueves a las 8 de la noche en punto, solo aquí en Reset Night Show. Hasta la próxima. A veces es bueno volver a comenzar. Volver a comenzar. Aún recuerdo aquel niño que soñaba con volar. Pirete, que soñaba con volar, que soñaba con volar. Le dijo a su padre, el mundo conmigo cantará. Pero en el laberinto de la vida, ese niño un día se perdió. Y cuando no encontraba la salida, mi padre contestó: para volvernos a encontrar, hace falta perderse y ya. Y hay veces que para avanzar, hay que volver a comenzar. Mi gente. Se perdió y cuando no encontraba la salida, mi padre siempre contestó: para volvernos a encontrar, hace falta perder.